Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast La Interculturalidad en Acción. Soy Zulena León Botero. En este episodio vamos a conectar dos ideas poderosas: la violencia que normalizamos en nuestro día a día y el peligro de contar una sola historia sobre los demás. ¿Cómo se relacionan? Acompáñenme en esta reflexión urgente. En la vida cotidiana a menudo vivimos o reproducimos violencias que no siempre reconocemos, como un comentario despectivo hacia una mujer feminista, la exclusión de un compañero por su forma de hablar, la indiferencia ante el sufrimiento de una persona migrante, así como se desarrolló en nuestro curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Desde estas dos perspectivas, desde lo personal, analizamos estas situaciones con un enfoque como víctimas y como agentes victimarios. Hoy vamos a ir un paso más allá. ¿Qué pasa cuando estas violencias se convierten en la única historia que contamos sobre alguien? ¿Cómo podemos romper este ciclo? Vamos a explorarlo en las ideas de Chimamanda Ngozi Adichie, propios hallazgos. ¿Por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde el que se enuncia las identidades y subjetividades de otros, de otras, de los diferentes, y convertida en una única historia definitiva? Es así como esa violencia simbólica e histórica única de estas dos caras de la misma moneda, identificamos violencias simbólicas que aparecen y parecen inofensivas. Frases como marimacha hacia una mujer feminista o la invalidación del saber de una compañera indígena. Esas no son solo agresiones aisladas, ni son unos microrelatos únicos que se reducen a una persona, a un estereotipo. Como dice Adichie en el 2009, el poder es la capacidad no solo de contar la historia de otra persona, sino de convertirla en la historia definitiva. En la página 8 se puede encontrar. Cuando repetimos que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo o que las personas con discapacidad no pueden contribuir, están destruyendo una historia única que justifica la exclusión. Esta narrativa, como la violencia simbólica de Bourdieu, se naturaliza hasta volverse invisible, pero sus efectos son concretos. Limitan la autoestima, niegan la agencia y aperturan las desigualdades. La importancia de validar múltiples historias de la vida de quienes han sido estigmatizadas es un acto de reparación simbólica para desmontar dichas violencias. Es así como en esta experiencia personal muchos relatamos cómo ser etiquetados por ser mujeres, por tener un acento o por vivir en un barrio popular, nos hizo sentir invisibles y hasta inferiores. Ante esto, Adichie en el 2009 nos recuerda que cuando rechazamos el relato único, recuperamos una especie de paraíso. En la página 11 lo puedes encontrar. ¿Qué significa esto? En la práctica, ¿cierto? Significa escuchar a la estudiante, por ejemplo, con autismo, que quiere presentar un proyecto. Es necesario y significa preguntarle a una persona migrante por su trayectoria, no asumir que su vida se reduce en este momento a la pobreza. Al hacerlo no solamente combatimos estereotipos, sino que restituimos dignidad. Como vimos en el proyecto de diálogo intergeneracional de González en el 2024, es en el intercambio de narrativas donde se construyen subjetividades solidarias y críticas, que durante acciones cotidianas, ¿cierto?, de esa reflexión a la transformación, nos preguntamos qué podemos hacer para no reproducir esas violencias a través de esa historia única. Entonces, pues primero es practicar la escucha con curiosidad genuina, en lugar de asumir que sabemos la historia del otro, como en algún momento yo hice cuando invalidé el saber de mi compañera indígena. Preguntémonos, ¿me cuentas más? Hay un segundo cuestionar en nuestras propias narrativas internalizadas, ¿no? ¿Por qué me molesta que una mujer sea feminista? ¿Por qué me siento incómoda con ciertos acentos? Y tercero, ¿cómo ampliar nuestras fuentes de historia? Es necesario leer autores afro, indígenas, migrantes, seguir voces disidentes en redes sociales, participar de pronto en espacios de diálogo intergeneracional. Tal como nos menciona Adichie en el 2009, es imposible conocer debidamente un lugar o una persona sin conocer todas las historias. Cada historia que incorporamos es un antídoto contra la violencia simbólica. Se hace necesario dentro de todo esto reconocer el ciclo, es decir, desde dónde
hablamos. Para transformar estas dinámicas debemos mirarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, me enuncio desde mis privilegios, pues soy una mujer urbano-rural, con una educación en este momento terminando universitaria, privilegios que me han permitido en ocasiones ser cómplice silenciosa de violencia. Y así tal como relata Idichi, tras su viaje en México, que sintió una vergüenza abrumadora al darse cuenta de que había creído la historia única sobre los migrantes. De reconocer todo esto de él, pero es necesario, pues debemos preguntarnos qué historias he naturalizado, a quién he reducido a un solo rasgo. Solo desde esta autocrítica podemos construir unas verdaderas narrativas justas y complejas. Ya para cerrar, como hemos visto, la historia única empobrece, estereotipa y deshumanizada, pero cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio. Los invito a realizar una acción concreta esta semana. Busquen una historia, un libro, una canción, con alguien cuyo relato les sea totalmente ajeno. Gracias. Lindo, hermoso tiempo.